Dios continúe bendiciendo su vida, amados hermanos y amigos. Hemos llegado al momento del estudio de la palabra de Dios y continuamos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 26 y dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Me tengo por dichoso, oh Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual del principio pasé en mi nación, es Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh Rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por compartir esta palabra en esta hermosa hora. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu presencia y dirígenos, Padre. Úsanos para tu gloria y tu honra. Tu palabra, al leerla, Señor, podamos saborear y experimentar, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Señor. Llénanos de tu poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. He leído la porción bíblica de Hechos capítulo 26, versículo 2 hasta el versículo 11. Glorificamos al Señor. Hoy miraremos hasta el versículo 32. Hoy estudiamos el capítulo 26 y en nuestro programa anterior dejamos al apóstol Pablo en el salón del trono frente al Festo y al rey Agripe y su esposa Berenice. Vemos que Agripa dio permiso a Pablo de hablar y Pablo extendió su mano y comenzó a hacer una presentación del Evangelio de Jesucristo. Ahora hemos leído el discurso de Pablo porque creemos que presenta un impacto único. Primero narra su vida y luego la eterna resurrección de Jesucristo. Prosigo a seguir en la lección de la palabra. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora podemos ver de que Pablo está recitando el mensaje de la muerte, resurrección, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si la palabra nosotros quitáramos el mensaje de la resurrección, no sería un mensaje de evangelio. Ahora, el centro y el eje del evangelio es predicar la buena noticia del mensaje de que Cristo Jesús murió y fue sepultado, pero que Él resucitó al tercer día. Y la resurrección de Él implica la vida eterna para todos aquellos que son predicadores de su palabra, porque un día, ya sea que el Señor nos llame a cuenta antes del arrebatamiento, resucitaremos con Él. Pero también si nos vamos en el arrebatamiento, estaremos transformados en cuerpos incorruptibles ahí en las nubes, en las bodas del Cordero. Ahora este mensaje llamado el Evangelio de Jesucristo, el mensaje del camino, el mensaje de los primeros cristianos, es el evangelio que predicó Pablo. Fue el mensaje de la cruz, interpretado a la luz a través del poder de la resurrección. Ahora, por su sangre hemos sido curados, hemos sido lavados de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades. Cada quien, dice la palabra, se apartó de su camino. Algunos le rechazaron, pero otros le recibieron. Y este es el mensaje de cambio. Porque el Señor a nadie obliga. Lo que Él quiere es que procedan al arrepentimiento y sepa cada persona de que el Señor le ha llamado para salvación. Y sepa cada persona que si se aparta del camino del Señor, lo que le espera es la condenación eterna. Sin arrepentimiento no hay salvación. Así que se requiere una conversión y un arrepentimiento genuino de cada hombre que profesa ser cristiano. Este es el evangelio que dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Vamos al versículo bíblico de Romanos capítulo 4, versículo 25. Seguimos avanzando, amados hermanos. Ya estamos cerca de terminar lo que es la palabra del Señor. Alabamos el nombre del Señor en este estudio de Hechos. Estamos cerca. El día lunes estaremos cerrando con el último mensaje del libro de Hechos. Alabado es el nombre del Señor. Dice la palabra así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, justificación viene de absolución por parte de Cristo. Es el acto basado en la obra de Jesús en la cruz, a través del cual un pecador es declarado justo. Estábamos perdidos, muertos en delito y pecado, nos dice la carta de Efesios capítulo 2. Así que ahora en Romano, Él nos justifica. Cuando éramos desastrosos en nuestras vidas, cuando vivíamos conforme a este mundo, cuando hacíamos lo que queríamos, cuando mientras más pecábamos, como que más gloria recibíamos de las personas de afuera. Y es que hay un concepto errado en el hombre. El hombre cree que por más pecado que cometa es más hombre. Y la mujer también, porque hoy la mujer se ha puesto a la par del hombre a pecar. Si él se bebe una cerveza, ella se bebe dos. Si él va a una fiesta, ella va a más fiesta. Si el esposo se aparta de ella, entonces ella también lo hace. Mire cómo está el mundo, cómo el diablo tiene tergiversado. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia a cada hombre y cada mujer. Porque el Señor no quiere que vivas para perdición. Él quiere que vivas para salvación. Es por eso que Él vino a morir. Porque nadie en el Antiguo Testamento había muerto por las generaciones que vinieron a esta tierra. En el antiguo pacto las personas eran a través de la conciencia y por su obra, su salvación por la fe en Abraham. Pero en el Nuevo Testamento es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que ahora me podés entender de que la justificación es el perdón de tus pecados.
Cuando no lo merecías, Cristo Jesús vino a salvarte, a redimirte, a transformarte, a cambiarte, a levantarte un día para las bodas del Cordero, o ya sea que hayas muerto del polvo de donde estés, ahí resucitarás para vida eterna con un cuerpo incorruptible. Ahora vamos a la carta de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Podemos seguir en la porción bíblica siempre escrita por el apóstol Pablo y dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo le dice: yo vine a vosotros para predicar el evangelio. Yo vine a vosotros para predicar esa palabra. Yo no vine acá a saber de sus problemas, ni de su chismerío, ni de sus habladurías. Vine a predicar el mensaje de Jesucristo y me he preocupado estar entre vosotros, pero predicando el mensaje de Jesucristo y aplicando la palabra de poder a donde se debe de aplicar. Así que podemos entender que el Señor utilizó grandemente a este hombre. Si hoy estuviera el apóstol Pablo, también creo que le hubiéramos entregado. Así de que, porque muchos hoy están en contra y quieren vivir pues Dios mío, santo, quieren vivir a su manera. Y esto es que la palabra que este hombre desataba era una palabra de poder y a cualquiera le sacaba las mantas al sol. Así podemos entender entonces que hoy muchos no quisieran al apóstol Pablo. Muchos hoy también le apedrearían, muchos los correrían de la iglesia. Porque si este hombre llegara a una iglesia que no está conforme a lo que Dios había dicho, él le iba a decir la verdad, que se arrepintieran y se volvieran al camino, que dejaran su pecado, que dejaran de vivir una vida vana y una vida que no era agradable a Dios, así como lo hacía en las iglesias que había fundado en misiones en el Asia Menor. Ahora no dudo de que Pablo estuviera entre nuestras congregaciones también tirando esa palabra de poder, porque la generación del pasado también hoy es la misma generación con el mismo pecado, que aborrecen a Dios y no quieren nada con su palabra. Aún dentro de las mismas congregaciones muchos se han rebelado en contra de la palabra para vivir una vida a su manera, pero el dolor será el día de mañana. El día de mañana será el dolor cuando esta palabra sea citada y se presente a aquella persona y se dé cuenta que no estaba en el libro de la vida. Ahora continuamos con la palabra que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Dice esta palabra: y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, Pablo estaba para ser apóstol, pero cuando la palabra nos dice, amado hermano, de que los apóstoles se reunieron y oraron, ellos pusieron a Justo en reposición de Judas el Iscariote, que había muerto o se había ahorcado. Entonces ya no había cupo para otro discípulo o otro apóstol. Asimismo, entonces él apareció como el no deseado. O sea, el apóstol, el lugar que le correspondía era el lugar del apóstol que los discípulos habían orado para reemplazar a Judas el Iscariote. Porque Jesús solo había puesto a 12. Entonces él apareció como el número 13. Ahora puede entender usted entonces que apareció como el abortivo. Ahí está la palabra de Dios hablando. Pablo contó su vida como fariseo ante Agripa y su experiencia en el camino de Damasco y cómo habría encerrado tanto a muchos cristianos. O sea, Pablo sentía complacencia. Es seguro, hermanos, que él recibía algún pago de los sacerdotes mientras más cristianos llevaba a las cárceles y más le azotaba. Él de seguro sabía lo que le iba a pasar a él. ¿Sabe por qué? Oh, aleluya. Porque él también había recibido soborno para que persiguiera a los cristianos. Entonces él sabía que estos sacerdotes eran capaces de cualquier cosa.
Así como aquel día habían sobornado a Judas el Iscariote, entregándole tantas piezas de plata a cambio del maestro, él también pensó de que iban a entregar plata para que fuese entregado a la autoridad judía y así provocar el momento de que fuera mártir en la iglesia. Pero el final de Pablo no era allí, amado hermano. El final de Pablo era en Roma, por eso Dios permitió que Pablo inmediatamente, antes que se realizara un informe, decir apelo al César. Ahora podemos entender esto. Y vamos a leer el versículo 13 del capítulo 26 de Hechos. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Dios. Dice de esta forma: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Mire qué poderoso. Él pretendía avanzar. Él ya llevaba cartas para ir en la cacería de cristianos. Pero el Señor se le apareció para detenerle. Ahora vas a saber, le dice el Señor, qué bonito es andar siguiendo a los cristianos, y lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces él sabía que la persecución que había contra él era porque lo que él había medido con esa vara estaba siendo medido. Podemos entender entonces que más tarde él escribe a los filipenses una poderosa palabra de su experiencia, y vamos a leer una porción bíblica en Filipenses capítulo 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh, aleluya. Aquí lo dice cuando escribió a la iglesia en Filipo. Ustedes me conocen, he renunciado a muchas cosas, aún a la misma herencia que su padre le negó por venir al evangelio de Jesucristo. Él dijo que él tenía una herencia mayor allá en los cielos. Y cuando Pablo dice esta herencia que yo tengo es mayor en los cielos, es porque él había perdido la herencia como hijo en la familia prominente de Cilicia del fariseo millonario. Ahora podemos recordar entonces cuán doloroso es de que nosotros seamos excluidos de nuestra familia, donde hemos sido crecidos, amamantados, alimentados, preparados de una y de otra forma, el amor, el cariño, los regaños, lo que sea, la corrección que dan nuestros padres a nuestras vidas. Llegamos el momento que levantamos nuestras alas y nos vamos a la casa de nuestros padres para formar nuestro hogar. Pero para Pablo era algo difícil, pero también lo tuvo por pérdida, dice él. Por amor al Señor se despojó, porque entendió que Dios le había llamado de una manera sobrenatural y que para él aquello entró, hermano, en su sangre. El ADN de Dios entró en su sangre y el ADN de Dios corría a través del poder de Dios en este hombre. Aunque era un hombre humilde, de una estatura muy pequeña, de una apariencia no deseable, pero era el apóstol del Señor. Ahora hay una revolución en la vida de Pablo. Pablo contó al Festo y a Agripa la visión que había tenido en el camino y comenzó a predicar la palabra. Ahora leo el versículo 19, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él escuchó la voz de Dios. Leo el versículo 19 del capítulo 26 de Hechos. Él obedeció al Señor. Qué bonito es obedecer al Señor. Pero muchas veces nos toca como aquellos que dice: tengo una yunta de bueyes y tengo que ir a arar la tierra, es que me casé y tengo que ir a pasar la luna de miel. Y comenzaron todos aquellos siervos a poner todos los pretextos.
Pero Pablo no, Pablo era diferente. Él tomó la visión y siguió la ruta del evangelio, el camino de la puerta estrecha para entregarse en cuerpo, en alma y espíritu al Señor. Es por eso que la palabra te dice: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo el corazón. Aquí es donde se nota realmente si amamos al Señor. Desde el principio Pablo afirmó lo del camino en la base del Antiguo Testamento. Ahora leo el versículo 20 hacia el 22. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños, a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ahora podemos entender, Pablo está diciendo: yo estoy cumpliendo con la ley. Lo que está acusándome Ananías y Tértulo, el abogado, no. He predicado esta palabra porque yo conozco la ley mosaica. Estuve a los pies de Gamaliel y he sido capacitado arduamente en la ley de Moisés. Pero ahora entiendo que el Señor mismo vino a cumplir la ley, y por eso es que nosotros somos justificados en Jesucristo, porque los hombres no habían cumplido la ley. Fue lo que quiso decir Pablo. Quien cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo, no la abrogó. Nadie había cumplido la ley, le dice. Él sí la cumplió, porque donde está el amor de Dios y todo se hace bajo la palabra, se está cumpliendo el plan de la redención, de la justificación y del arrepentimiento para cada hombre. Ahora Pablo le sigue diciendo: yo conozco la ley y sé lo que es el Antiguo Testamento. Así que la palabra que los gentiles hacen referencia, amados hermanos, es de que Pablo llevaría el evangelio no solo a los gentiles, sino también a los no judíos. No solo a los judíos, porque los judíos lo rechazaron, ya no lo querían en su sinagoga. Eso lo miramos en los capítulos anteriores, cuando él estuvo en Éfeso. Entonces él se retiró de la sinagoga y comenzó a predicar en la casa de estudio de los efesios, llamada la escuela de Tirano. Ahí podemos entender entonces que Pablo se dedicó al ministerio por completo de los gentiles. Así de que en aquel momento la palabra de los gentiles hace referencia a las naciones no judías. El Evangelio de Juan capítulo 3, 16, a pesar que lo cite el apóstol Juan, sigue perdurando por los siglos. Han pasado 21 siglos y podemos escuchar que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ahora podemos entender que el amor de Dios es grande para todas las naciones. Ahora voy a leer el versículo 24 y 25. Pablo insta a Agripa a que crea, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Oh, aleluya. Festo le llamó o interrumpió la declaración de Pablo, la presentación de Pablo. Y le dijo: Pablo, estás quedando arriba, estás quedando loco. Las letras te tienen loco o te tienen fundido el cerebro. Es por eso que tú no sabes, ya le quiere decir el Festo lo que está diciendo. Pero Pablo le dice: no, lo que yo estoy diciendo es la realidad. Yo tuve esa visión, yo me encontré con el Señor me habló y ahora yo estoy
recibiendo esa visión celestial de la cual estoy prosiguiendo y cumpliendo, porque no quiero ser rebelde. Eso se lo dijo a Agripa, ahora le repite a Festo. Excelentísimo Festo, mire el respeto de este hombre porque él estaba cabal. Un loco pierde el sentido, un loco pierde sus emociones, su pensamiento, y cuando le contradicen algo se levanta como enojado, pero Pablo no. Pablo tiene un carácter dócil, lleno de mansedumbre, de paciencia, y le cita la palabra con un gran respeto al nivel jerárquico de este hombre, diciéndole: excelentísimo Festo, no estoy loco. Ahora podemos entender entonces de que Pablo le comienza a decir esta palabra, y cuando Pablo dice en la carta de Primera de Corintios 1:18, el texto clave del cual Dios un día me habló cuando me dijo: pon un programa y ponle la palabra de la cruz, y el Señor me llevó a la palabra de Primera de Corintios 1:18, donde el evangelio para muchos es locura, pero para los que creen en el Señor es salvación. Entonces puedo entender yo de que Dios es grande y es misericordioso, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Podemos entender entonces, amado amigo y hermano, de que Dios habla nuestras vidas. Muchos en la calle te dirán loco, muchos en la calle te dirán que estás fuera de sí, pero haz como el apóstol Pablo. Con mansedumbre, con palabra de amor, diles: no estoy loco, sino que el Señor ha entrado a mi vida y estoy más cabal que nunca y seguro de que si muero voy a la patria celestial. Y hoy, como el apóstol Pablo, podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor, y todo lo que hagamos sea para el Señor. Alabado es el nombre de Dios. Ahora puedo entender, estimado oyente, que algunas veces los predicadores de hoy en día van a ser considerados como locos. Debemos estar dispuestos a soportar a la gente. El versículo 26 dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Aleluya. Agripa dice: por poco me persuades. Pablo le dice: no, el Señor no quiere que seas medio cristiano. El Señor quiere de que seas un verdadero cristiano, porque Él vino a rescatar lo que estaba perdido. El casi cristiano es como que estás a media. Esto no sirve de nada. O usted es de Cristo o no es de Cristo. Pero el medio cristiano no existe en el Señor. El Señor no comparte su gloria con los insensatos. Y hay una palabra que dice que tampoco no se une en yugo desigual. Esto es para el matrimonio, pero también para el que está dentro de la palabra y está en yugo desigual, no está bien con Dios. Dios quiere el 100% de usted. Usted está casado, debe ser fiel a su esposo, no puede tener dos, sino eso ya se posterga a un adulterio y se posterga a una infidelidad. Así es el Señor. El día de hoy nos recita esta palabra a través del apóstol Pablo, cuando Agripa le dice: por poco me persuades. ¿Qué lo detenía? Es que quería decir: soy evangélico, pero afuera andar diciendo o haciendo otras cosas. Es que él decía: aquí en el imperio quiero ser cristiano, pero allá afuera quiero seguir siendo el mismo Agripa. Así hay mucho hoy en día, amados hermanos y amigos. Dios por eso nos pide que nos convirtamos, pero que lo hagamos de todo corazón. El tiempo de la gracia se está cortando. Estamos viviendo tiempo de gracia fuera del tiempo que Dios estableció. Así de que cualquier rato Dios nos llamará a cuenta o vendrá el arrebatamiento de la iglesia.
Y el que no esté preparado, pues lastimosamente tendrá que quedarse en la gran tribulación. Debe de elegir si usted está bien o está a media. Si está bien con el Señor, sígase purificando y buscando lo celestial de Dios. Si está a media, el Señor hoy le reprende que busque el camino correcto y que no le quiere a media. Busque a darle todo al Señor. Por eso dice, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ahí no le dice, yo quiero la mitad del corazón. No, todo el corazón. El versículo 29 dice así. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Este era un fariseo orgulloso y celoso, que unos pocos años atrás había encarcelado a muchos cristianos y le había conducido a la muerte. Ahora él quiere que todos lleguen a Jesucristo. Nuestra escena está en una sala de juicio donde Pablo está haciendo una presentación y miramos un rey ante un gran trono, el cual está escuchando el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ya que Jesús fue levantado de los muertos, también habrá un juicio futuro. Y ya lo hemos hablado. Por eso le digo, tenemos que estar preparados. Sea que nos llame a través de la muerte, o sea que nos lleve a través del arrebatamiento de la iglesia. Pero de cualquiera de las dos formas, usted y yo debemos de estar preparados. El Señor está a las puertas. Muchas personas están muriendo. Muchos infartos están llegando. Muchas enfermedades están llegando. Múltiples cosas, personas que están muriendo de múltiples enfermedades. Así que quiero decirle a usted, amado hermano y amigo, prepárese con el Señor. Ahora el versículo 30 y 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Ahora, amado hermano, para el no creyente, Jesús se presentará como el gran juez aquel día por no haberle recibido, por haberle rechazado. Que muchas personas que dicen de seguro voy al infierno, pero no quieren hacer arrepentimiento. Lo dicen así, tan fácil como que es comerse un manjar o comerse algún dulce. Mas no saben que el infierno es el lugar de tormento más grande que hay y los que van a ese lugar no pueden salir. Así que aquel que muere en Cristo también va a ese lugar de descanso, pero tampoco no puede salir. De ahí que quiero decirle que los muertos no salen en ningún lugar. De esta forma, quiero de que usted entienda que el Señor quiere que esté preparado. Pablo tenía que ir a Roma y el plan, y aunque los reyes hubieran querido, no podían porque él ya había apelado. Ya había un escrito de que decía apelo al César. Pero Dios había permitido esto porque también Pablo tendría que ir a Roma a predicar esta palabra preciosa del Señor. Ahora podemos entender que para esa época estaba el emperador Nerón en Roma, y aunque Pablo tuvo que ir a atestiguar mucho de la palabra frente a este rey, al final podemos entender que Pablo, oh aleluya, es condenado por Nerón en Roma cuando en su locura viene y pone fuego a la ciudad y acusa a los cristianos. Ahí es cuando el apóstol Pablo es decapitado. Así, amados hermanos, de recordarles a ustedes que Romanos 1:10 al 11, Pablo dice que él anhela ir a Roma. A sus hermanos romanos le dice, oren por mí para que el Señor me ayude en este viaje. En nuestro siguiente programa vamos a ver el viaje de Pablo hacia Roma. Nos quedamos aquí y le dejo la palabra en su corazón. Lea la Biblia. Estos mensajes poderosos son muy bonitos para que afirmen su fe, para que le diga el Señor a usted, el evangelio no es fácil, pero no es difícil de la mano del Señor.
Así de que ningún evangélico debe de pensar de que cuando hay una dificultad donde usted se encuentra, es momento de regresar, es momento de retroceder o es momento de quedarse en su casa. No, es momento de ir a la iglesia, de ir al ayuno, de ir a la oración, de leer la Biblia, de buscar más la fe para vencer la adversidad. A veces no son los hermanos que te quieren sacar de la congregación, es el diablo que empuja la fuerza de las tinieblas para que te hostiguen y te sientas perturbado y contra la pared para que no sigas en el evangelio. Ahora, no pongas lucha contra los hermanos o contra los que te están haciendo la guerra. Ahora entiende, busca a Dios en ayuno, en oración y resiste la adversidad. Pablo nos dice una palabra poderosa. Y esta palabra poderosa dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El apóstol Pablo y Pedro nos recomienda de que dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que busquemos del Señor y acerquémonos al Señor. El Señor nos ama y Él nos dará la salida a cualquier dificultad. Espero que este mensaje le una a usted más con el Señor y se afirme en la fe. Porque el que quiere ser el discípulo del Señor, el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor del Señor, tendrá que sufrir las tribulaciones. Y el que quiere ser el discípulo del Señor lo sufrirá todo. Le escribo y le digo esta última palabra de la cual leo y está en la lección de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Le dejo esta palabra en su vida, la cual me la da el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Oramos en esta hermosa mañana para despedirnos. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, tú has sido fiel en esta hermosa mañana. Hemos sentido tu palabra a través de este estudio bíblico, Señor. Alabamos tu nombre. Te pido, Padre, que consolides la fe de cada creyente, a que se afirme, a que tome ánimo, a que se levante, a que busque ayunar, que busque orar, que busque leer la Biblia, porque un cristiano frío no podrá ir en el arrebatamiento, un cristiano descuidado no puede ir, un cristiano que no se purifica no puede ir. Ahora, Señor, ayúdanos. Y si la muerte viene, que no nos sorprenda, sino que también nos halle haciendo tu voluntad. Señor, oro para que tu presencia se derrame sobre cada creyente que proclame tu palabra y dé testimonio de que tú le has cambiado, le has transformado y que en cualquier momento, sea como viniere, de una o de otra forma, usted, Padre, a llamarle a cuenta, Él esté preparado y esté en la gloria, en el lugar de descanso donde usted le lleva, Padre amado. Amamos tu presencia, tu palabra, tu poder. Gracias por este libro de Hechos que inspiraste, Señor, a través de tu Espíritu Santo a Lucas, donde narra todas las evidencias del trabajo y de la labor misionera del apóstol Pablo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones.